provincia de Buenos Aires, donde ha sido históricamente negada la participación de los pueblos originarios y de los afrodescendientes en este territorio. Así que esto también nos lleva a pensar en la formación docente, por eso también propiciamos a los espacios de formación docente, a los docentes en la práctica, para poder atender otras formas pedagógicas posibles en el aula, ¿sí? Sin tener en cuenta la mirada única y lineal y homogénea que se ha dado históricamente desde la mirada del Estado. Concebimos un espacio áulico abierto, diverso, plural e intercultural. Dicho esto, voy a presentar a mis compañeras y, por supuesto, en especial le queremos agradecer a quienes se sumaron hoy para este conversatorio, particularmente quienes han dado su espacio, su lugar, su tiempo y también su movilidad interna, porque es un tema que no solo conmueve a aquellos que no tenemos familiares directos, y con más razón quienes fueron, digamos, agentes directos en ese momento histórico, como también agradecerles a Juana, a Ricardo, que es un veterano de guerra. Juana es familiar, ya la va a presentar Mayra, y Alexis desde su trabajo comprometido académico que contribuye para la mirada reflexiva en nuestra sociedad. Así que le voy a presentar a Mayra y a Inés. Inés, si querés saludar, Inés está encargada de la parte técnica y aprovecho a agradecer desde la mesa a la Universidad del Centro, a la Facultad de Humanidades, que nos está propiciando la posibilidad del Zoom. Así que muchísimas gracias y por supuesto a Inés, quien está siendo partícipe directa de este trabajo. También a Mayra. Mayra, levanta la mano, así te ven, ahora te van a ver presentando. Mayra es docente, también universitaria. Ella va a ser la encargada de presentar a nuestros invitados, invitadas. Mónica, que está por allí, va a ser la encargada también de una labor importante que es tomar nota. Y si está por ahí Alba, no sé si te podemos llegar a ver, Alba, por ahí, va a ser la que va a estar atenta con los chats por si llega a surgir alguna pregunta, alguna inquietud. Ahí la vamos a tener a Alba transmitiéndonos lo que suceda. Ahí la estamos viendo. Así que si querés, Alba, saludas y te ubican. Podés mover la mano. Buenas tardes. Bueno, todas las consultas que están surgiendo por chat las voy a ir recopilando y las vamos a ir pasando para que puedan responder. Gracias. Bueno, por mi parte, dicho esto, paso la palabra, no sé si Inés y luego a Mayra y arrancamos. No sé si querés comentar algo en particular, Inés, si no pasamos a Mayra directo y les Simplemente agradecemos la agradecer, darle presencia. las bienvenidas así muy cortito, agradecerles que se hayan podido conectar y que seamos también difusores de estas temáticas tan importantes para debatir, problematizar y seguir pensándonos como sociedad. Así que gracias a quienes se exponen, a lo dijo Mirta y a quienes se pudieron conectar. Y también aclarar que va a quedar grabado, digo, eventualmente si alguien quisiera contar con la grabación y después se puede contactar con la mesa, con cualquier miembro de nosotros para poder acceder a esa grabación. Gracias. Gracias. Bueno, Aisha Pape y Co, agradecerles también que estemos acá todos juntos para poder construir memorias, ¿no? Memorias del pasado reciente, del pasado ancestral, una perspectiva integral que reivindica, ¿no?, la importancia de la diversidad cultural, la pedagógica. Por eso vamos a comenzar a presentar a los panelistas de este conversatorio. Vamos a dar primero la palabra al hermano Ricardo Moreno. Ricardo Moreno es sobreviviente de la matanza de Ezeiza y veterano de la Guerra de Malvinas. Sus raíces familiares pertenecen a pueblos originarios y es de la ciudad de La Barriga. Así que, Ricardo, todo el espacio tuyo. Tenemos más o menos 20 minutos para charlar.
Bueno, mientras Ricardo recupera el audio, le contamos que es un vecino, un hermano de acá de la zona. Él reside en la ciudad de Olavarría, eh, digamos en el centro de la provincia de Buenos Aires, y como bien decía Mayra, ha pasado procesos históricos muy significativos, ¿no? Como la matanza en Ezeiza, y luego le toca como joven participar en Malvinas, ¿sí? Así que bueno, ahí si soluciona el audio, vamos a poder... ahí está, perfecto. Adelante, Ricardo. Ahora sí, hola, buenas tardes. ¿Cómo les va? ¿Cómo sería, digamos, el desarrollo de la charla? Cuento lo que pasó en Malvinas, más o menos. Ustedes van preguntando cómo lo Sí, quieren. dos sugerencias. Hay algo en tu cámara que está tapando parte del rostro, si Ah, podés sacarlo. bárbaro, ahí está. Perfecto, ahí Ahí está. lo vamos solucionando. Ahora sí. Bueno, sí, por ahí hay que comenzar para algo que no se dijo, pero bueno, aproximadamente 20 minutos tiene cada expositor para que lo tengan en cuenta. Y Bárbaro. sí, que nos cuentes, bueno, yo empecé contando que vos sos de Olavarría, un poco tus Claro, orígenes y luego que cuando fuiste a Malvina y todo lo que sucedió. Adelante. bárbaro, bárbaro. Les cuento que en el año 1982 había una ley que el servicio militar era obligatorio. Fui sorteado en ese año y mi destino fue el Batallón de Comandos y Comunicaciones 181 con asiento en Bahía Blanca. El que no se presentaba cuando nos mandaban esta documentación pasaba a ser un desertor en ese momento. Obviamente yo nunca lo pensé, me presenté como corresponde en el Batallón de Comunicaciones. Era todo nuevo, o sea, era una experiencia nueva, y hicimos, en ese momento nos revisaron, nos pusieron una inyección muy pesada en la espalda, digamos, que dolía, era contra las enfermedades, picaduras, etcétera, etcétera. Bueno, todo bastante, dentro de todo, bastante bien, digamos, en ese sentido. Hicimos la instrucción básica militar, que se le llama el campito. Hay un campo ahí al costado del batallón. Hicimos el campito. Creo que duró algo cerca de los 45 días. Y bueno, en la instrucción básica militar, tiramos tiro en el polígono, nos enseñaron a manejar un arma. Nos enseñaron lo que es dentro de la unidad del ejército, digamos, cómo es la convivencia, eh, cómo son los temas eh, de honrar la bandera, de cantar el himno nacional, tener mucho respeto, un montón de cosas, también como es qué es un cabo, qué es un sargento, qué es un oficial, eh, cómo se combatía, combates diurnos, las armas, las balas, todo lo que se vive, digamos, como se le dice antiguamente, la colimba, ¿no? Y bueno, ahí pasamos 45 días. Después de esa experiencia regresamos a la unidad, digamos, a la cuadra. Ya era un poco, estaba un poco, creo que, más cómodo. Nos podíamos bañar más seguido, la comida estaba caliente, ya habíamos pasado, digamos, como por una prueba de fuego que era el campito y bueno, que era más duro, ¿cierto? Ahí en el batallón de comunicaciones, también hacíamos guardias, eh, hacíamos la limpieza de hojas afuera, seguíamos aprendiendo de lo que era el servicio militar obligatorio.
iba todo bastante bien hasta que llega Semana Santa. En nuestra compañía éramos alrededor de 120 soldados y bueno, se le da, digamos, la licencia a una tanda de soldados, salen para Semanas Santas y bueno, habíamos quedado de que cuando volvieran de regreso a la unidad, los que habían ido a compartir con sus familias, sus esposas, salíamos a la segunda tanda. En ese interín, digamos, de que estamos en la unidad, éramos pocos soldados, ya dije que éramos 120 soldados, muchos se habían ido en esa primera licencia, quedamos un grupo de pocos soldados, no recuerdo bien los números, no quiero dar un número exacto porque por ahí me equivoco, pasaron 42 años y bueno, por ahí puede haber una equivocación en los datos, pero más o menos lo que yo tengo en mente y lo que me acuerdo, relato. Estamos esperando que regrese la segunda tanda y muy expectantes de venir a nuestras casas, porque hemos entrado en febrero y bueno, se había hecho un poco largo, ansiosos de volver, yo estaba con mi madre en ese momento. Bueno, la cuestión que un día nos llaman, un suboficial, y nos dicen que 8 personas, habían elegido 8 soldados, íbamos a ir a una misión, no, digamos, a un ejercicio, tampoco no era que había algo preciso en lo que decían, que un ejercicio, y bueno, esto es lo que nos dijeron. Bueno, quedamos ahí también expectantes, ¿dónde iremos? Decía yo. Tal es así que al día o los 2 días nos vuelven a llamar a 2 soldados. Dice, bueno, de los 8 van a ir 2 soldados a este ejercicio, a esta movida, a este ejercicio. Y yo me quedaba siempre pensante de que, ¿a dónde iríamos? Y en un momento cruzo, no me acuerdo si un cabo, un sargento, no sé quién cruzo, le pregunto y me dicen que íbamos posiblemente a un ejercicio que podía ser en Pigüé, en Esquel. Bueno, yo digo, qué raro con tanto armamento y tantas cosas, porque al otro día, o a los 2 días, hubo una formación, habíamos 44 hombres de ahí del batallón, estaba el jefe de regimiento, segundo jefe, era un escalón de comunicaciones formado para partir, y bueno, sinceramente no teníamos información de dónde íbamos a ir. Sabíamos de este ejercicio y bueno, al otro día salimos temprano, bien temprano salimos, fuimos derivados en los camiones Sonimó, que son del ejército, cargamos todas las cosas ahí, bozón contra equipo, armamento, municiones, y antes de ir yo estaba muy angustiado, recuerdo, y dije a un compañero mío, decirle a mi madre que me voy a un ejercicio y no sé a dónde. Y obviamente, ahora lo cuento tranquilo, sentado en una mesa, pero ese momento fue un poco difícil porque yo estaba muy angustiado. Y bueno, lágrimas de por medio, le digo, bueno, me voy, no saben decirme bien dónde es. Y bueno, si te puedes comunicar con mi mamá o con mi tía vivía en Sierras Bayas y era la única de mi familia, de mis cercanos, que tenía teléfono. Antes el teléfono fijo era un lujo. Y nosotros veníamos de una familia muy humilde. Y bueno, por ahí mi tía se comunicaba con una vecina que tenemos 2 cuadras, la vecina iba hasta mi casa y le comentaba más o menos a mi mamá. Yo lo que quería es que llegara a mi mamá, que se quedara tranquila, que íbamos a hacer ejercicio. Y bueno, salimos esa mañana temprano, como dije, le digo al compañero mío que por favor le comunicara a mi familia que salíamos a ese ejercicio, y bueno, salí con toda la angustia, con algunas lágrimas, y en ese momento fuimos a Punta Alta, en un IMOC, nos llevaron, está muy cerca Punta Alta, no sé los kilómetros, pero está muy cerca,
y había muchos movimientos de militares, de soldados, de camiones, de carros, toda la logística, había mucha logística ahí en ese momento, y lo primero que se me ocurrió, vamos a Chile, dije yo. Y bueno, nos embarcaron en el comandante Irizar. El comandante Irizar es un rompehielos de bandera argentina que ha estado en muchas salvatajes, buques, barcos estancados allá en el sur argentino con el hielo, siempre va en misiones de ayuda y bueno, lo veíamos ahí imponente, el rompehielos. En un momento subimos, cargamos todo, subimos ahí, y el 27 de marzo partimos. Un 27 de marzo partimos. Sin destino, todavía nadie nos decía nada. El viaje en barco fue muy duro porque se movía mucho, mucha gente vomitando, descompuesta, fue realmente muy difícil ese viaje. Hasta que la navegación estuvo entre 4 y 5 días, salimos el 27, ya el 1 a la madrugada, el 1 a la noche y el 2 ya estábamos ahí bastante cerca, y al amanecer se veía ahí como un poco de, se veía tierra, se veía, pero todavía nadie nos decía nada. Y bueno, estaba un poco impaciente, estamos impacientes ahí a la espera de dónde íbamos, y bueno, todos recordarán que en ese momento entra el capitán Giaquino a tomar la casa del gobernador el 2 de abril y muere en el intento de tomar la gobernación, muere y bueno, después se toma la gobernación, creo. Se toma después en el momento que muere Giaquino. Y todavía no sabíamos nada nosotros. Hasta que en un momento había rumores, hasta que en un momento recuerdo que el Estado Mayor Conjunto del Ejército da el comunicado número 1, y ahí nos fuimos enterando que se habían recuperado las Islas Malvinas, que había muerto un argentino, que era el capitán Giaquino. Vienen, nos da orden de prepararnos, porque en algunos lugares ya estaba prácticamente tomada las islas, en algunos lugares todavía se seguía combatiendo, había resistencia. Ellos tenían una guarnición en Modibru, creo que entre 80 y 100 militares, y nosotros éramos un montón, creo que éramos cerca de 11.000, 12.000 soldados. No todo el 2 de abril, obviamente, pero había una cantidad importante de soldados. Bueno, llega un helicóptero, nos dan la orden de subirnos arriba de él, y antes nos dicen preparen el arma, preparen las municiones, que se tomó las Islas Malvinas, se sigue combatiendo en algunos lugares y los ingleses no nos van a estar esperando con flores. Así que bueno, les deseo lo mejor, nos hablaron bien todo y bueno, cargamos el armamento, bolsón portaequipo, todos subimos arriba del helicóptero y el 2 ya estamos, ya habíamos tocado tierra malvinera, fuimos arriba de una montaña, bajamos medio a las corridas porque digamos, había peligro de que la misma hélice del helicóptero te pudiera llegar a chupar y eso, y bueno, nos dijeron bajen agachados, salgan corriendo de ahí lugar, unos metros, y bueno, estaba Malvinas, ahí empieza un poco mi pasaje por Malvinas. Nos quedamos ahí esperando hasta que llega un lanchón anfibio de la Marina, que tiene ruedas muy altas, nos subieron en ese lanchón, fuimos a Puerto Argentino, digamos, la alegría de ver nuestra bandera flamear en suelo malvinero. Yo siempre en lo personal, en lo particular, tomaba eso lo que me decían los docentes en la escuela primaria, estaba en ese momento el Anteojito Villiquen, que las Malvinas eran Argentina, después está la canción de las hermanitas perdidas, y bueno, el destino me llevó ahí, a defender nuestras queridas Malvinas.
Bueno, vuelvo al relato, vamos a la capital de Malvinas, pasamos por la casa del gobernador, todo, había, digamos, casas que habían quedado prendidos fuegos, estaban todos los ingleses tirados en la calle, y bueno, se habían recuperado las Islas Malvinas en ese momento. Fue un momento, digamos, yo no festejaba nada, me costaba entender lo que estaba pasando, pero bueno, pero también sentía la alegría de ver flamear nuestra bandera argentina. Y lo que siempre cuento que pensé por dentro, pucha, digo, no pensé que iba a tomar tanta dimensión este encuentro bélico, este enfrentamiento bélico. Lo que sí pensé en el momento, creo que vamos a quedar en la historia de los argentinos, porque se habían recuperado nuestras islas y bueno, por un lado había una alegría y por otro había como un desconcierto en mí. Bueno, fueron pasando los días en Malvinas, fueron pasando, transcurriendo los días, eran normales, todavía había comunicación, se comía, hasta que en un momento dado, no recuerdo el día, la hora, no tengo, digamos, grabado en mi mente los días, las horas, hay muchas cosas que ya soy grande, digamos, he perdido algunas cuestiones como horarios, etcétera, etcétera. Eso pasa por el correr del tiempo, ¿no? La cuestión que pasó, iba pasando abril, había un canciller, Nicanor Costa Méndez, Inglaterra había mandado creo que a un señor que lo representaba, Alexander Hay, había conversaciones, reuniones diplomáticas, y nosotros quedamos expectantes, haciendo guardias, arreglando las comunicaciones, estuve en comunicaciones, muchos de mis compañeros fueron a otros lugares, como Bahía Fox, nosotros estuvimos en Modibrook, después volví a Puerto Argentino, en Darwin, había compañeros en un montón de lugares, para establecer la comunicación con Puerto Argentino, ¿cierto? Fue pasando el tiempo y creo que no tomamos conciencia, los que, digamos, manejaban la situación, los militares, nadie, todos, en mi caso, yo hablo por mí, presentía de que era izar la bandera, iba a haber una buena negociación diplomática y volvíamos. Pero nunca ocurrió eso, nunca. En un momento determinado, la primer ministra Margaret Thatcher, en ese momento, envía creo que entre 28.000 y 30.000 hombres a Malvinas para poder quedarse con las islas, ¿cierto? Para mí fue una sorpresa porque pensé que se iba a arreglar todo por la vía diplomática, pero bueno, sabemos la historia de ello. Los que alguna vez hemos agarrado un libro conocemos la historia de los ingleses, que están en el Peñón de Gibraltar, están en la isla de Ascension. Fueron toda la vida piratas. Y bueno, acá creo que no se ve tomado muy en cuenta hasta que mandan esta cantidad de esta flota tan grande a Malvinas. Y bueno, vino un bloqueo de parte de ellos, que ya no se podía enviar cartas, no podían entrar alimentos. Nos bloquearon para que, como para empecemos a sentir el rigor de ellos, ¿no es cierto? Como una apretada, una mojada de oreja. Y bueno, obviamente se cortaron las comunicaciones, ellos estaban ahí, estaban en las islas ya mirando cómo venía todo y bueno, estamos esperanzados que esto se arreglara por la vía diplomática y bueno, creo que fue el 1 de mayo, no recuerdo bien, estábamos durmiendo no tengo los horarios en mi cabeza ahora, pero creo que eran entre las 4 o 6 de la mañana, fui
fuimos atacados por aviones ingleses y en ese momento, en ese preciso momento, nos declaran la guerra. Creo que se rompe un poco la diplomacia mientras estaba gestando algún arreglo, un posible arreglo. Si eso se rompe cuando fuimos atacados, y bueno, fue como una sorpresa para nosotros. Esa madrugada fue complicada, fue compleja, porque no sabíamos cómo seguía todo esto, y un 2 de mayo viene el hundimiento de Belgrano, donde se pierden muchos compatriotas argentinos, y nosotros, creo que para todos los argentinos, ¿no? Fue una piña al estómago, pero nosotros que estamos en Malvinas, sabíamos que algo se había roto, en lo diplomático, y bueno, que ellos ya no querían negociar, y bueno, quedamos ahí expectantes de cómo seguía esta contienda bélica, ¿no? Ellos se acercan, digamos, a las costas, desembarcan en San Carlos, creo que fue, se combate fuertemente en Darwin, Pradera del Ganso, y fueron avanzando hacia donde estamos nosotros. Yo estuve en Puerto Argentino, estuve en Modibruc un tiempo, nos hacen regresar a Puerto Argentino, y ahí tuvimos que esperar, y estamos expectantes de lo que siga pasando adelante, en el frente. Las noticias no eran buenas, ellos seguían avanzando hacia Puerto Argentino, y también hoy los estadistas dicen que los combates eran de 10-1 en favor de los ingleses, 10 ingleses por un argentino, dicen los estadistas. En este caso me guío por lo que hablan los que saben en contiendas bélicas. Y bueno, fueron avanzando hasta poder llegar a las cercanías de Puerto Argentino. También se combatió ahí fuertemente. Yo jamás entré en combate, en el combate cuerpo a cuerpo, nos hacen replegar. Nos dicen que íbamos a ser atacados en el lugar que nosotros estábamos, porque Modibro y yo lo veían como un lugar estratégico, teníamos parte de las comunicaciones ahí, y la inteligencia argentina nos había dado la orden de replegarnos, porque íbamos a ser atacados. Nos replegamos hacia Puerto Argentino. En un momento dado, salimos a buscar comida con un cabo primero, estamos en una de las montañas, ya replegados de Modibruc, que era el cuartel de los ingleses, estamos replegados, salimos a buscar comida, como bien contaba, una tarde hermosa, era una tarde soleada, ya es raro eso, porque hay mucha agua, nieve, sale el sol al rato, nievina de vuelta, nieve con agua, se pone el cielo medio oscuro, es un clima muy hostil, y bueno, y ese día no, ese día era diferente, había mucho sol, recuerdo. Ahí en el transcurso de buscar comida, pasa arriba de nuestras cabezas, estaba en la montaña, un avión Sea Harrier inglés. La historia oficial dice que son 2, yo al otro no recuerdo haberlo visto, pero bueno, pasa un avión inglés y era como habían dicho nuestros superiores, que íbamos a ser atacados. Van el avión que nos pasó arriba de mi cabeza, ataca a Modibruc, y en ese ataque mueren 3 personas, 3 soldados que habían compartido parte de la guerra conmigo, ¿no? Lo veo en primera persona cómo son atacados nuestros compañeros. Ahí fallecen 3 compañeros, no de unidad, sino convivíamos ahí. Estaba el 181, que éramos nosotros, y había un grupo de soldados, y creo que esos oficiales, de la compañía 10 de Palermo. 3 de ellos quedan en el lugar. A la noche nos enteramos de estas bajas, de estos compañeros, que habíamos compartido buenos momentos, charlando, estar ahí con ellos.
Fue digamos, un palazo a la nuca porque en un segundo se nos han venido 3 compañeros. También recuerdo que fue una noche muy triste, también con lágrimas en los ojos. No me da vergüenza decir que lloré en Malvinas. Tampoco me da vergüenza, no, yo no me considero un héroe. Yo no soy un héroe. Yo soy una persona soy un soldado que fue a pelear a Malvinas y pudo volver y contar esto. Yo no soy una estrella, yo no conozco los lujos. Soy un soldado de Malvinas que pudo regresar y contar esto. Bueno, esa noche fue muy dura, muy difícil. Los ingleses siguieron avanzando. La situación se hacía incontenible. Éramos bombardeados todas las noches. Los sábados y domingos más nos atacaban, nos bombardeaban de todos los lados, porque ellos los sábados y domingos cobraban un plus, y nosotros fuimos a pelear con el corazón a Malvinas. Nosotros fuimos a dejar todo a Malvinas y peleamos con el corazón. Hasta la infancia dejamos la juventud en Malvinas nosotros. Eso es lo que quiero que quede claro. Prosiguió la guerra, había combates cerca de donde estamos nosotros, algunas cosas podíamos apreciar, y quedamos a la espera para cuando decidieran tomar Puerto Argentino. Habíamos preparado algunas trincheras. Nosotros vivíamos en Puerto Argentino. Cuando regresamos, los ingleses tienen las casas con un cuadrado de vidrio donde tienen sus plantas para protegerlas, y dormíamos ahí. Llegando al día 11 o 12, la situación está muy compleja. Por lo que leo por los documentales y todo, Galtieri se comunica. Galtieri era el presidente de la nación, un militar en ese momento. El general Galtieri se comunica con el gobernador, nosotros en Islas Malvinas, y leo por lo que dicen los documentos. Yo no estuve ahí en el momento, no doy fe de eso, pero cuentan las revistas, el periodismo cuenta de que le había dicho Menéndez que la situación no daba para más y que había que darle un final, y bueno, Galtieri, digamos, un poco que lo obliga a seguir combatiendo, y Menéndez le dice: mire, mi general, yo voy a tomar esta decisión y yo soy el único responsable como gobernador, porque esto va a terminar muy mal si no. Palabras más, palabras menos, por ahí venía, digamos, la charla. Hubo, digamos, un tiempo que separó, hubo como un alto el fuego. Ahí nos quedamos expectantes de que los ingleses avanzaran en Puerto Argentino a querer tomar la casa del gobernador, y nosotros esperando que ellos entraran, y bueno, iba a terminar muy mal esto. Llega el Papa a la Argentina, Juan Pablo II creo que era. Él era el Papa mandado por la Iglesia, que le puso fin a la guerra. Le puso fin a la guerra, y hubo un acuerdo entre los altos mandos militares y argentinos e ingleses. Se firma un acta para retiro de tropas, entrega de armas, no recuerdo qué más decía, pero bueno, el 14 de junio se termina la guerra, entran los ingleses delante de nuestras narices, y bueno, teníamos nuestro pabellón nacional que tanto amamos, estaba izado, estaba en lo más alto. Vienen los ingleses delante de nuestras narices, bajan la bandera argentina y suben la británica. Fue un momento muy difícil, un momento muy jodido fue, que vivimos en ese momento. Como mi país. Yo amo mi país, lo voy a amar toda mi vida, hasta el último día. Y toda la vida voy a hablar de Malvinas porque estoy cruzado por esa guerra. Hay compañeros míos que dejaron su vida por este país que yo amo, y lo amamos nosotros el país. Dejaron la vida por defender esas queridas islas. Y bueno, regresamos a nuestro continente, ya prisioneros de los ingleses.
Ellos, en mi caso, fueron caballeros, me hicieron bañar, me dieron comida, cumplieron con la Comisión de Ginebra, estaba la Cruz Roja Internacional también ahí como supervisando qué pasaba, y bueno, volvimos con una tristeza en el corazón, y la guerra no terminó, Malvinas. La guerra no termina, Malvinas. Llegamos a Puerto Madryn, y fuimos escondidos, como verdaderos delincuentes. Esa es la peor guerra. Esa es la peor guerra. Esa es la peor guerra. Y cada vez que hago un relato, no me quiero olvidar de dos personas, de muchas personas que me han ayudado en Malvinas, pero dos que fueron fundamentales. José Tito Fernández, era un capellán del ejército, que muchas veces habló conmigo, me asesoró de lo espiritual en Malvinas, y él me cuenta en persona me cuenta a mí, que le dio cristiana sepultura a 112 argentinos en Malvinas. Eso va a quedar siempre grabado en mi recuerdo. Había un cabo primero, Maciel, que cuando regresamos de Modibruc a Puerto Argentino, recuerdo que nos bañábamos poco y nada, no había forma para ir, nos lavamos los pies, los brazos, pero parte del cuerpo lo teníamos, se nos había pegado hasta la tierra. Y regreso a Puerto Argentino con los zapatos rotos, despegados, se me metía el agua y todo, y yo no era soldado Maciel. Maciel era la compañía 10, y yo era del batallón de comunicaciones 181, y el tipo fue un caballero, me llevó a bañarme con agua caliente, un lanchón que había ahí, que era de nosotros, de los argentinos, pidió permiso, me hizo bañar, me dio de comer, fue y me consiguió los bolsiguil, tipo, era un capo. Hoy vive, está en Corriente viviendo, y bueno, si algún día ve esta nota, él sabe cuánto lo quiero y lo que hizo por mí en Malvinas. Y lo malo que me vive en Malvinas me lo guardo para mí. Ya pasaron 42 años y bueno, en todos lados pasan cosas buenas, cosas malas, y bueno, con el tiempo lo he digerido, y bueno. Y volviendo a cuando regreso a Puerto Madryn, como ya dije anteriormente, ese fue el momento más jodido. Volver por la puerta de atrás, con lágrimas, lloré mucho, no entendía qué nos pasaba, sí estaba cargado de mucho dolor, pero bueno, pude regresar al batallón, me fui a la primer baja, en ese momento estaba medio complicada por poder hablar, yo estuve muchos años guardado en mi casa, estuve muchos años sin hablar lo que pasaba, no quería hablar con la radio, con nada, con nadie, no sé qué me pasaba. Y con el tiempo, formamos con los veteranos Malvinas de Olavarría una biblioteca popular malvinera, bien malvinera, que se cuente la historia, que se cuenten las proezas, que se cuente lo que nos pasó en Malvinas, que sepa toda la sociedad. Lo hacemos desde el sentido común, para que no nos vuelva a pasar como argentinos. Desde ahí lo hacemos. También en el recuerdo se nos han matado muchos compañeros. Recuerden, cuando volvimos a Malvinas nos trataban como locos de la guerra, los locos de la guerra. Y bueno, eso también ha sido un dolor muy grande para todos nosotros. No sé si sigo un tiempo para seguir hablando. Podemos compartir mientras vos terminás de cerrar. Inés va a pasar algunas imágenes. Y sería interesante también que contaras tu origen, Ricardo, más allá de que por ahí, digamos, tu proceso en cuanto a la identidad originaria, para que sepan también esto, ¿sí? Bárbaro. Y ahí vamos a que vaya cerrando para dar lugar después al resto. Gracias. Bárbaro, Mirta, gracias a vos. Bueno, volviendo a mi infancia, ahí estoy yo en Modibruc. Cuento un cachito de esta historia. El compañero que me saca la foto en Modibruc era el único que tenía todo ahí, el único que tenía máquina de sacar fotos.
me saca la foto y dice, ¿no te querés sacar una foto con nosotros? Ahí mi hija es periodista, consigue la foto y le pone un redondel para identificarme. Nos saca la foto, el soldado indigno, nos saca la foto, nos replegamos, él queda en Modibru. Y cuando pasa el avión inglés que tira la bomba en Modibru, él queda para siempre en Modibru. Él, Rodríguez y Carlito Mosto. Y bueno, no podía encontrar este material, que para mí es un documento. Él alcanza a mandar los 5 rollos con un compañero que se venía de La Plata, y la madre falleció creo que en enero del año pasado, y antes de fallecer releva un rollo de fotos en el que aparezco yo en Modibru. Para mí es un documento histórico, porque la única foto que tengo en Modibru me la saca él, el rollo regresa al continente y él quedó en Malvinas para toda la vida, como los otros 2 compañeros que compartí cosas. Todo esto me deja un dejo de tristeza, obviamente por lo que viví, pero bueno, sabemos que en la guerra pasan estas cuestiones, pero estoy orgulloso de haberlo conocido. Y los compañeros que compartí en Malvinas y los que quedaron allá, nuestros héroes, son indiscutibles. Son los que quedaron en Malvinas, son nuestros héroes. Y saliendo de este relato, de esta vivencia de Malvinas, nosotros, mi familia, mi madre es descendiente de don Pedro Galván, ahí en Sierras Bayas. Matilde era la abuela de mi mamá. Corríjame algunos si le estoy errando en el relato, porque éramos muy chicos, y mi madre vivió ahí con don Pedro Galván. Y después volvió a mi casa, vivíamos en Olavarría con el tiempo, y bueno, pero nosotros íbamos del tío Pedro. No sé si ustedes conocen la historia del tío Pedro Galván. Íbamos ahí, era algo muy diferente a lo que vivíamos en el pueblo. Había un aljibe, él era de carnear chancho, tenía todos los jamones colgados, tenía como 30 perros, no recuerdo bien la cantidad, pero había una banda de perros, y bueno, él vivía su vida a su manera, ¿no? Y nosotros éramos chicos y le teníamos mucho respeto. Y lo que más recuerdo antes de fallecer es que lo trajimos en Navidad a comer con nosotros. Ahí en Sierra Valle era muy popular él, vos te debes acordar, Mirta, todo eso, era muy popular él, y Sierra Valle era una persona querida, todo el mundo le ayudaban, le habían comprado un ladrillo, ¿te acordás los celulares que salieron, los primeros? Y no lo usaba, ¿viste? Él estaba acostumbrado a su mundo. Los trajimos a comer, a compartir una Navidad, Año Nuevo, lo fuimos a buscar, fue la única vez que, digamos, la última vez que lo vi. Después con el tiempo, no me acuerdo en qué año ni en qué momento, él cuando fallece, nos llama a la policía, creo, de Sierra Valla, vamos a Sierra Valla, y me quedó algo grabado como si fuera hoy. Él estaba ya fallecido en el piso y su perro en el pecho, como cuidándolo, sin palabras. Me quedan esos recuerdos. Qué lindo recuerdo, de chico que fui ahí, y bueno, siempre nos convidaba un pedazo de carne, con nosotros ha sido servicial, y bueno, ese lindo recuerdo. Mi madre fallece un día antes del Día de la Madre, este año que pasó. También creo que de esa camada había fallecido mi tío Cacho, mi tío Atilio. Mi madre murió con 96 años y fue la última, digamos, la última persona de ese grupo que la peleó. Mi madre también ha sido una luchadora. De chica me contaba que ordeñaba vacas, la mandaban a hacer quintas. La peleó. Era una mujer de fierro, la peleó, y bueno, tal es así que vivió hasta los 96 años. Y bueno, siempre el recuerdo latente de esa vivencia como. Y después, con el tiempo vino la guerra de Malvinas, y nunca, digamos, sé que mi madre estuvo ahí con el tío Pedro, todo, pero después, como no quedaba ya casi nadie de esa generación,
No, no es que se rompió el vínculo, es como que ya estaba, contaba la vivencia de Malvinas y bueno, iba cada tanto ahí a Sierra Valla, vamos todavía, y como, no es que esté alejado, sino que estoy malvinizando desde otro lugar, ¿viste? Pero siempre estuve, o nos damos una vuelta al tío Pedro y todo, y bueno, recuerdo cosas muy lindas, ¿viste? Una juventud sana, y no había Coca-Cola, ¿viste? No me convidaban ahí, y bueno, se tomaba agua, y él siempre nos hablaba, me hablaba que había muchos colegios ahí a lo de Pedro Sierra Valla, ya era un personaje. A él le habían hecho un documental de ATC en ese momento, que salió en todo el país, se hizo muy conocido. Yo llegué de vuelta a la guerra y me dice un día, ¿no querés venir a cobrar entrada? Vienen muchos chicos, dice, así te ganas un pesito. No, tío, le digo, no, gracias. Y hablamos esas cosas de la vida, él contaba de su época, y bueno, mi madre también. Un día recuerdo también que fue mi mamá con una sobrina que vive todavía a Sierra Valla a pasar unos días, porque mi madre sabía quedarse en lo de Pedro. Y mi sobrina fue hasta que no había agua corriente, había un aljibe, que todavía está, un pozo tapado, o sea, todo con ladrillo al costado. Fueron ahí a lo de Pedro y levantó había como una roldana, levantó el tarro del agua y había una ranita, viste, en el tarro del agua y mi sobrina horrorizada, ¿viste? Pero ellos lo vivían como natural, estaban en su mundo y tomaban agua de ahí, un agua espectacular, ¿viste? Agua pura era. Y bueno, me quedan todos esos buenos recuerdos de él, de mi madre, de esas épocas, ¿viste? Que ahora está todo muy cambiado, pero bueno, en mi vida, como ya dije, he tenido recuerdos lindos y recuerdos agridulces. Obviamente que la vida me devolvió la vida, volví de Malvinas mal, este, fuimos discriminados, como ya dije, tenemos que esconder que éramos veteranos, no en mi caso, se nos han matado muchos compañeros, fuimos nuestro enemigo, las drogas y el alcohol, y bueno, la vida me devolvió la vida, hoy tengo una hermosa familia, miro esa parte positiva también, sigo luchando, sigo amando mi país, quiero mi país y quiero una Argentina con todos adentro, que se entiende esto, quiero una Argentina con todos adentro, con todos. Primero los abuelos, que fueron los que se pelaron el lomo por nuestro país, y los niños. Ese país el que yo quiero, el que añoro. A Malvinas fue pelear por esto, por mi país. Y quiero ese país, con los docentes, los abuelos, los niños, con todos adentro, todos, ¿eh? No tiene que quedar ninguno fuera. Y si alguno se manda una macana, llamarlo. Vos tenés que hacer esto, tenés que portarte bien, porque tenemos un país hermoso. Es el país que yo quiero, el país que yo añoro, y el país que sueño, con todos adentro. Los abuelos primero. Ahí ni a pagar en 2 veces, ni en 3, ni 5, ni bono. Con los abuelos adentro. Es el país que yo quiero. Es mi sentimiento y lo hablo del corazón. No vino nadie a decirme tenés que decir esto o lo otro. Eso es lo que me sale a mí, lo que yo siento. Un país con los abuelos adentro. Ya está, lo boludearon toda la vida. Ahora quiero un país con los abuelos adentro y los chicos adentro. Es lo que yo sueño. Sueño con eso. No sueño con riqueza, no conozco los lujos. Nunca conocí los lujos. Nunca. Peleo, lucho, trabajo, tenemos bibliotecas populares, seguimos malvinizando, pero quiero un país con los abuelos adentro, con todos adentro. Y los niños, los docentes, los laburantes, el que va a ordeñar vaca a las 3 de la mañana y se caga de frío. Ese país quiero yo, con ese tipo adentro también, con todo. No sé cómo está el tiempo mío, le pido disculpas. Bueno, agradecerte, Bueno, Ricardo, y aclararles, porque tal vez muchas no lo saben, Ricardo menciona la línea paterna, que sería de la parte de Catriel, ¿sí? Claro. De acá de Sierras Valle. Y es Claro. interesante, ahí lo va a retomar seguramente Mayra, porque esta desconexión entre pueblos originarios y los procesos históricos, ¿sí? Después lo Claro. vamos a seguir charlando. Muchísimas Bárbaro. gracias, Ricardo. Te vamos a No, hacer un un aplauso gusto. grande en silencio Bueno, para que no... gracias. no, no. Gracias. Gracias de corazón. Bueno, gracias a ustedes. ¿Sigo en línea o...? Sí, por favor, porque van a haber preguntas, inclusive hay muchos mensajes que te van a leer después seguramente Alba, que es la encargada, ahí te va a comentar algunos mensajes que llegaron ¿sigo al en chat. línea entonces? Sí, por ¿Sigo en favor, línea? gracias. Bravo, por favor, gracias a ustedes, gracias. Gracias por escucharme.
Ahora vamos a darle lugar a Mayra, que va a hacer la presentación de la segunda exposición. Bueno, muchísimas gracias, Ricardo. Nos emocionamos todos con el relato. Con la voz que me queda, voy a presentar a Juana Antieco. Ella es educadora tradicional mapuche tehuelche, del LOF Costa de Lepa, del pueblo Willimapu. Es prima hermana del soldado Simón Oscar Antieco, caído en Malvinas, y que fue miembro de la comunidad de Costa de Lepa, Chubut. Juana, pase todo tuyo. Mari Mari compu emun, Mari Mari compu che, compu lamuen, compu anay, catripache, Incheta Juan Antieco Tati, Mapuche Tehuelche Tanche, Kume Akui Tanutram, Kume Ulam, Kume Kuzau, Rumé Mañumeyo, Ricardo Moreno, Rumé Mañumeyo, la Muen Mirta, Rumé Mañumeyo, a toda la gente que tuvo esta iniciativa de poder lograr este conversatorio tan importante. Bueno, soy Juan Antieco, soy de la comunidad mapuche de Costa del Lepá, en la provincia de Chubut, acá en lo que nosotros decimos Puelgo y Limapu, ¿no? Soy prima hermana del soldado caído Simón Oscar Antieco. Agradecer realmente escucharlo a Ricardo fue rememorar años atrás cuando Simón partió de la comunidad. Yo tenía en ese entonces 10 años, ¿no? Rememorar todos esos sentimientos encontrados, ese dolor que nos atraviesa, nos sigue atravesando a los familiares de los caídos, de los veteranos de guerra, más en este tiempo, ¿no? Más en este presente tan violento que estamos viviendo y que estamos padeciendo. Lo describió bien concreto Ricardo hace un rato. Y por ahí a mí me toca porque cuando Mirta me traslada el mensaje de la importancia de ubicar a algún familiar directo de Simón Oscar Antieco, en realidad no quedan familiares, quedamos los primos, tíos tampoco casi quedan, básicamente quedamos los primos hermanos, ¿no? Él fue hijo de Amalia Antieco era mi tía, hija de el inalonco Manuel Antieco y de Juana Leguimán, sobreviviente de la conquista del desierto. No tuvo filiación paterna, Simón, no pudo terminar la escuela primaria porque tuvo mucho problema de aprendizaje a raíz de que su madre muere cuando él era un niño, entonces no alcanza a terminar la escuela primaria tampoco. Cuando su mamá muere, producto por ahí de la pobreza, del alcoholismo que atravesó a todo nuestro pueblo, a todas nuestras comunidades y a nuestras familias, que vino con la colonización, ¿no? Entonces se lo entregan a su abuela paterna. Ella lo crió, lo terminó de criar hasta que se fue a la guerra de Malvinas. Simón nació en Costa Río Lepá el 22 de enero de 1962. A los 14 años fue entregado a su abuela, Ana Yanquel, que también es fallecida ya hace muchos años, ¿no? Y él encontró en mi casa, básicamente, en la figura paterna de mi papá, encontró a su papá, a esa figura paterna que lo crió, que lo aconsejó, que lo contuvo. Entonces nos criamos casi como hermanos directamente, ¿no? Con esa relación tan íntima, tan cercana en el territorio de Costa del Lepá. Y él venía frecuentemente a la casa, se venía a quedar, compartía con nosotros, con mis hermanos, le gustaba tocar la guitarra, era guitarrero, trabajaba en el campo, en las estancias, esa es la historia de toda nuestra gente, sobre todo de todos los huentros de las comunidades que tuvieron que ir ser la mano de obra barata de los estancieros, de los terratenientes, ¿no?
cuando sale el llamado al servicio militar, y eso es algo que lo tengo bien latente, ¿no? Y cada 2 de abril vuelve a mi memoria. Él fue y le dice a mi papá, tío, dice, me tocó la colimba, dice, me tengo que ir al servicio militar. Así que su último día él fue a mi casa, lavó su ropa, preparó su bolso ahí en mi casa y le dijo a mi papá, quizás no vuelva, tío, me voy a ir y capaz que no vuelva. Dice, a su abuela él le decía mamá, porque la mamá cada vez está más vieja, está más idiota, decía. Y es cierto, mi abuela Ana Yankel era una de esas ñañas bien malas, bien malas. Pero así todo dentro de su carácter, de su pobreza, ella se hizo cargo de algo que su hijo debió hacerse cargo y haberle dado la filiación paterna y haberlo criado, ¿no? Así que es así como que él parte, esos son los recuerdos que yo tengo de él, ¿no? Estuvo en el regimiento 8 de la Infantería de Comodoro Rivadavia, ahí es donde le tocó hacer el servicio militar, y le faltaban solamente 3 meses para obtener la baja del servicio militar obligatorio en esos años, cuando se declara la Guerra de Malvinas. Entonces ahí como que perdimos contacto, el único contacto que había con él era a través de su única hermana con la que él tuvo vínculo más cercano, que fue Dilian Tieco, que también falleció hace 2 años. Entonces la historia de él es muy triste, muy violenta en el sentido de cómo se desarrollaron esos años, más teniendo en cuenta lo joven que él falleció, ¿no? O sea, que murió, en realidad que lo mataron con 19 años. Andan también circulando unos extractos de la carta que él le manda a su hermana, ¿no? Ahí está con el fondo de la bandera mapuche tehuelche, porque nuestra comunidad es de origen mapuche tehuelche, los antiguos somos mapuche tehuelche, y él viene del linaje, del gran linaje de los antiguos, de los leguimán, de los janquel, y eso también es importante remarcarlo, ¿no? Porque cuando se habla de argentinismo, siempre se nos cataloga de que nosotros vinimos del otro lado, vinimos a invadir, ¿no? Pero en estas cuestiones puntuales que tienen que ver con la historia, con la memoria de lo que fue la Guerra de Malvinas y la cantidad de soldados de pueblos originarios, porque no solo estuvieron los mapuche tehuelche, sino de pueblos originarios de todo lo que hoy es la República Argentina, participaron y que quedaron en el olvido, ¿no? Entonces, la verdad felicito la iniciativa para traer a la memoria, porque creo que es muy importante, ¿no? Eso es algo que nos corresponde a nosotros como sociedad, por ahí como familiares, en el caso de Ricardo, de que pudo volver y que podemos contar hoy con su valioso testimonio, y así tantos, ¿no? Yo creo que tenemos que tener eso de generar este proceso de memoria colectiva, de que pueda llegar sobre todo a los niños, ¿no? Que desconocen por ahí la historia. Ahí estamos viendo el monumento que se erige en la escuela número 99, Manuel Liceno Lantieco de Costa de Lepá. Ese monumento, quiero también aclarar que fue gracias al Centro de Veteranos de Guerra de Rawson. Acá en la ciudad de Rawson, Simón hay una biblioteca que lleva su nombre, que se llama Soldado Caído Simón Oscar Antieco. Ese monumento se empezó a hacer acá en Rawson, se lo estuvo acá en Rawson, en la capital de la provincia del Chubut, hasta que su destino definitivo fue la escuela número 99 de Costa del Lepá, fundada por mis abuelos, por eso lleva el nombre, donde Simón llegó creo que a 3er y a 4º grado, más de eso no pudo llegar. Entonces, todos los días, así como ven ustedes con esa foto ahí con la bandera mapuche tehuelche a su lado izquierdo, del lado de Supiuqué, y del otro lado la bandera argentina, se iza todos los días en la escuela 99 de Costa del Lepá. Por ahí también remarcar que él es el único soldado mapuche tehuelche caído, muerto en la guerra de Malvinas, ¿no? De acá de la provincia del Chubut.
No hay otro, si bien fueron otros, los otros volvieron. Sus restos siguen estando en Malvinas. Ahí vemos la comunidad de Costa del Lepam, vemos el puente. Ese puente también lleva el nombre de soldado caído Simón Oscar Antieco. Es el puente que atraviesa el río Lepá. También es gracias a la gestión de los veteranos de guerra que quisieron junto, en ese entonces vivía su hermana todavía, Dilia, generar este homenaje, ¿no? Como para contribuir a esta memoria colectiva, a la historia, que por ahí generó el hecho de que Simón Oscar Antieco haya participado en la Guerra de Malvinas. También por ahí recordar y traer a la memoria que él falleció un 9 de mayo en la isla Fox. Él murió calcinado porque los relatos que hay, que se pudieron construir de compañeros que lo vieron en la patrulla, es que llovía mucho y ellos encontraron una casilla, la patrulla donde iba Simón con otros 3 o 4 compañeros y estaban todos mojados. Entonces prendieron fuego y el cansancio, lo que describía bien Ricardo, lo que ellos vivieron, el cansancio, el hambre, el frío, hizo que se quedaran dormidos. El resto se salvó, pero Simón pereció calcinado ahí. Recuerdo también cuando vinieron del regimiento de Esquel a traerle la noticia, a traernos la noticia a nosotros como familia, porque Costa del Lepá es de origen antieco, fueron mis abuelos quienes fundaron esa comunidad, esa LOF, entonces la mayoría somos antieco, y también traerle la noticia a su abuela, que era la que lo había criado y que lo tenía hasta que él se fue. Entonces vinieron a traerle la mitad de una medalla a mi abuela, a decirle que él había muerto por la patria, ¿no? Eso también lo tengo porque yo en ese entonces estaba como en 4º grado de la escuela primaria de ahí, y también es algo que lo tengo muy presente. Después no hubo ningún otro reconocimiento más, excepto lo que se ha generado desde la propia familia de reconstruir su historia de vida, desde el Centro de Veteranos de Guerra, que ha hecho una gran labor a nivel país en lo que tiene que ver con la cuestión de Malvinas, ¿no? Así que por ahí esa es la historia de mi primo hermano, que sigue estando, sus restos siguen estando allá en Malvinas. Y por ahí quería compartirles una carta que él le hace a su hermana, que da cuenta de la situación que él vivía, ¿no? En esa época allá. Esto está, por ahí la pueden rastrear, está subida a Google. Dice: bueno, hermanita, tu carta la recibí antes de venir para acá y no tuve tiempo de contestarte. Te mandé a retar un poco. Si no me escribís vos, a mí no me dan los tiempos para escribir. Y no tengo un 5 porque estoy más pobre que una rata. Hago empeño de escribirte a todo. No sabe lo que es subir y estar acá. En este momento me dan ganas de ver a cualquiera de mi familia. Bueno, no te cuento más. Si Dios me da vida, te contaré cuando me vaya. Y si no, irán a recibir mis huesos, porque acá no estamos seguros si volvemos o no. Es un fragmento de una de las últimas cartas que él le manda a su hermana estando en combate, estando en Malvinas. Ella alcanzó a ir a las Islas Malvinas, llegó en 2 oportunidades, pudo ir, gracias a toda la gestión que se generó para que los familiares de los que quedaron allá en Malvinas pudieran llegar. Así que ella sí pudo hacer eso antes de partir, que también tiene que ver con esto, por ahí con el reconocimiento. Y nosotros estamos ahí generando y pensando en algún momento de reclamarle al gobierno la restitución de sus restos a la comunidad. Pero lo estamos charlando recién y ojalá que en algún momento lo podamos concretar, porque en realidad es una de las tantas deudas pendientes que el Estado argentino tiene con los pueblos originarios, ¿no? Y en este caso en particular con la comunidad de Costa del Lepá, de donde nació Simón Oscar Antieco. Hay una cuestión que quería remarcar y que me parece muy importante, y por ahí
quizás quienes están conectados a esta importante conversa, quizás tengan la misma opinión. Ricardo hablaba de lo que significó para ellos, de honrar la bandera, ¿no? Lo marcó así como con mucha fuerza, y yo también pensaba desde la visión que tenemos nosotros, ¿no? Desde honrar el territorio, desde cuidar al territorio. Él hablaba de los recuerdos, de esos momentos que fueron muy difíciles, ¿no? Y él decía, no conozco de lujo, y yo creo que la guerra de Malvinas en sí, y por ahí el servicio militar obligatorio, fue pensado en realidad para la gente de clase obrera, para los hijos de los obreros, para los hijos de los campesinos, para los hijos de los pueblos originarios, porque yo no he escuchado a por ahí los soldados de clase media alta algún relato que tenga que ver con que digan yo participé de la guerra de Malvinas. Yo creo que el servicio militar obligatorio tenía es eso, por ahí reclutar a todos estos jóvenes de la clase obrera y de los campesinos, y por ahí puedo estar equivocado o no, pero es la lectura que hago después de hacer un análisis, ¿no? Y como él decía que no conozco de lujo, y yo creo que la mayoría de los que fueron, venían de esa condición de gente trabajadora, donde inculcaron valores, principios, esto de trabajar, y tantas cosas que hoy nos faltan, ¿no? Y pensaba también en lo que dijo, y me pegó muy fuerte, de los que dejaron la vida por el país, de los que quedaron en Malvinas, en esa guerra, ¿no? Y pensaba en la inauguración que hizo el presidente Milei de la base yanqui en Ushuaia, ¿no? Qué falta de respeto hacia los excombatientes, hacia los que quedaron allá y hacia la sociedad argentina toda, ¿no? Más teniendo en cuenta que estamos en el mes de abril, en el mes de Malvinas, donde estos sentimientos por ahí nos generan por ahí dolor, por ahí sentimientos encontrados, y pensar en la figura de un presidente democrático y que haya suscrito este acuerdo de montar una base ahí, y estamos viendo cómo de a poco en realidad se está perdiendo soberanía. Esa soberanía que algunos grupos reclaman permanentemente y que por ahí acusan al pueblo mapuche tehuelche de que peligra la soberanía porque se reivindican las tierras ancestrales de las cuales nos expulsaron, nos sacaron, nos desalojaron, ¿no? No quería terminar mi conversa sin referirme a esta cuestión y remarcar esto, ¿no? Nosotros acá en la provincia, por ejemplo, el día miércoles nos enteramos que el gobernador entregó las aguas de la provincia del Chubut a la empresa Mekorot. Esta empresa, que es de origen israelita, que es la que le niega el agua al pueblo palestino, es la que secó el río Jordán, donde se bautizó Jesús según la creencia católica, ¿no? Entonces estamos viviendo unos momentos muy complejos, que no sabemos en qué va a terminar todo esto, pero sí lo que sabemos nosotros acá en el sur, como perteneciente al pueblo mapuche tehuelche, que tenemos que seguir resistiendo y defendiendo los territorios en los cuales habitamos, en los cuales también hay memoria. Hay mucho para aportar, mi humilde aporte y homenaje a Simón Oscar Antieco, y en él también quiero homenajear a todos y cada uno de los veteranos de guerra que volvieron y los que quedaron en las islas. Y no me quiero olvidar tampoco de Claudio Tureo. Claudio Tureo es un soldado mapuche que también estuvo en la guerra, que vive en la colonia pastoril de Cusame, ¿no? Es uno de los que volvió acá en la provincia y que por ahí no figura ahí en la foto que le pasé a la Mian Mirta,
y así tantos, ¿no? Y así tanto. La verdad que agradezco profundamente este espacio, celebro, ojalá se sigan haciendo, porque creo que reconstruir la memoria de lo que fue Malvina y de todo lo que tuvieron que vivir, ¿no? Ahí Ricardo se acordaba, Puerto Madryn queda acá, a 45 minutos de donde vivo. Hay un corto que se hizo que se llama El día que Puerto Madryn se quedó sin pan, cuando ellos llegaron, que la gente se agolpó y fue a las panaderías y literalmente vaciaron las panaderías porque eso es lo que la ciudadanía de Puerto Madryn les ofreció a esos valientes soldados que volvían, a esos pibes, porque eran pibes. Simón murió con 19 años, la mayoría tenía 18, 19, 20 años, eran jovencitos. Y realmente acá cada año se recuerda eso, se rememora eso en Puerto Madryn, porque fue como un homenaje muy emotivo, una muestra de amor profunda desde toda la ciudad de Puerto Madryn con los que volvían de Malvinas. Así que muchas gracias, Ricardo, un placer enorme haberte escuchado, haber podido estar en esta conversa. Mi respeto a cada uno de los excombatientes, si hay alguno que está mirando acá, y pensar en cómo reconstruimos esta identidad, cómo reconstruimos y mantenemos viva la memoria cuando están viniendo y avanzando con un montón de cuestiones desde el país del norte, ¿no? ¿Cómo entre todos podemos lograr modificar esto? Yo pensaba lo grave que es que se haya dado la orden de la creación de una base yanqui en Ushuaia, la gravedad de la situación, ¿no? Pero por ahí estamos inmersos en esta delicada situación, en esta crisis económica en la que nos han volcado, porque en realidad nos han volcado esta crisis económica, que por ahí no podemos pensar con cierta serenidad y con cierta seriedad lo que implica eso, lo que implica que vengan por el territorio, que vengan por las aguas. Ya acá Chubut, ya junto a 8 provincias de la República Argentina que firmaron ese acuerdo que entregan las aguas y que a nosotros no nos consultaron. Una, como ciudadanos argentinos en estas cuestiones que nos afectan a todos, y a nosotros como pueblos originarios, porque nos tienen que consultar, tampoco lo han consultado. Así que muchísimas gracias y me quedo acá a seguir compartiendo esta conversa. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vos, hermana querida, Yaltumay Lamien. También te damos un agradecimiento en silencio por lo profundo. Ambos nos han tocado inmensamente nuestra emocionalidad, ¿no? Hablar del territorio, hablar de la identidad y hablar de las vidas de nuestros hermanos jóvenes que fueron perdidas allí en Malvinas y los que regresaron, y cómo se ha borrado la memoria de los pueblos originarios y la participación en los procesos históricos de este país permanentemente. Bueno, ahora le paso la palabra a Mayra. Seguimos con el último exponente y también un querido amigo. Adelante. Vamos a presentar entonces a Alexis. Él es profe de historia, profesor de historia y doctor en antropología de la Universidad Nacional de UNIPE. Ay, no, discúlpame que no sé las siglas, y el CONICET. Gracias, Mayra. Es complicado pasar a un plano, a una narrativa más histórica, después de escuchar experiencias y situaciones. Así que espero no aburrirles demasiado, o por lo menos intentar mantener la emocionalidad, que a mí me parece que es una variable muy importante para tener y para pensar. Algo que decía recién Juana, qué difícil que es pensar en estos tiempos, en estos meses, en estos años. Se nos vuelve complicado. Y Juana mencionaba, y disculpa que tome, pero me viene muy bien, una narrativa histórica de fines del siglo XIX hasta
hasta el presente. Como decía Mayra, bueno, mi nombre es Alexis Papacián, trabajo, hice la carrera en la facultad, en la UBA, en la Universidad de Buenos Aires, actualmente trabajo en la Universidad Nacional Pedagógica en una licenciatura en Educación Intercultural, eh, y soy investigador asistente recientemente en UNICEF. También trabajo en la Cátedra Libre de Derechos Humanos, en la Facultad de Filosofía y Letras, en una fundación de origen armenio, que es un pueblo que también sufrió un genocidio, como la mayor parte de los pueblos originarios en Argentina, en particular el pueblo mapuche y el pueblo mapuche de Tehuelche. Eh, y también escuchaba a Juana y pensaba en Juan Chico, era un historiador, quien tuve el gusto de conocer. Creo que tanta gente conoció a Juan Chico en tan poco tiempo, bueno, un historiador que falleció hace poco tiempo, relativamente poco tiempo, y que también trabajaba con los soldados COM, no solo con los soldados, los héroes de Malvinas en el Chaco, en el Gran Chaco. Creo que ahí hay un trabajo pendiente tal vez en la historia, ahora vuelvo a lo que voy a decir, ¿no? Pero tal vez hay un trabajo pendiente en la historia que es saber cuánta población originaria participó en la Guerra de Malvinas en términos generales para darnos cuenta a algo que también dijo Juana y a mí me parece muy interesante, que es cómo, cómo se invisibilizó por un lado, pero por otro lado cómo son los sectores de trabajadores populares, empobrecidos en algunos casos, quienes fueron después a poner el cuerpo en las islas y quienes son los que ponen el cuerpo constantemente, ¿no? Claramente el servicio militar, y esto sí te lo puedo afirmar, el servicio militar, como también la escuela, en un sentido más positivista, esa escuela que más del siglo XIX y buena parte del siglo XX, son aparatos e instituciones de construcción identitaria nacional y de borramientos de otras marcas identitarias. Eso está estudiado, hay muchísimos trabajos al respecto que van en esa línea, ¿no? No es que otros sectores sociales no hagan el servicio militar obligatorio, pero muchas veces tenían el acomodo de poder hacerlo en ciertos lugares, en ciertos espacios cercanos a sus casas, con mayores comodidades. Dicho esto, y teniendo en cuenta también que Juan en un momento mencionó ¿cómo llamarlo, no? Bueno, un hecho que sucedió hace menos de un día en Ushuaia. También es verdad que el 2 de abril, y creo que sobre esto quiero trabajar, ¿no? Sobre la construcción de una narrativa histórica a partir de un funcionario del Estado, como es el presidente, que tuvo sus 9 minutos de narrativa histórica el 2 de abril en la Plaza San Martín, y ver efectivamente sobre esa narrativa histórica que él construye, qué se puede ver y qué no se puede ver, o mejor dicho, qué se está tergiversando y se está manipulando. Porque hay un sentido que a mí me parece, creo que no solo a mí, digamos, no me preocupa particularmente, que es el ignorante que no se reconoce ignorante, para decirlo así, y el ignorante que sigue creyendo que la guerra es una posibilidad, o es la posibilidad. Porque ese es un poco el mensaje, después búsquenlo, 9 minutos dura el discurso, no es muy largo, quienes tengan mayores afinidades lo podrán ver con mayor tranquilidad y quienes no, una copa de vino o algo por el estilo. Bueno, si no toman vino, otra cosa. Ahora, dicho esto, durante esos 9 minutos hubo 6 veces menciones, mínimamente, de lo que pude entender, porque también se volvía complicado, 6 veces menciones a lo que cataloga el presidente como el máximo presidente, el mejor presidente que tuvo la Argentina, que fue Julio Argentino Roca, o a la generación del 80, que es la misma generación. Hablando, bueno, de varias cuestiones al respecto. Ahora después vamos a pasar a algunas filminas, me quedé en el tiempo. Algunas en PowerPoint, pero en un ratito vamos a dar paso a ese momento. También es cierto que hace menos en esta semana, sí, esta semana, o a fin de la semana pasada, creo que fue esta semana, el vocero presidencial tuvo un cambio. Sí, es simbólico, pero fíjense que lo simbólico no es menor. En su cotidiano monólogo mencionó que se iba a cambiar en la Casa Rosada un salón que tiene el nombre del Salón de los Pueblos Originarios por el Salón de los Héroes de Malvinas, lo cual está muy bien que haya un salón de los Héroes de Malvinas, pero me parece que el punto central está en
quitar el Salón de los Pueblos Originarios. Es decir, ¿vieron cuando alguien quiere hacer un acto, generar algo con lo cual convoque a la mayor parte de la población? Creo que estaríamos todos de acuerdo con los que estamos acá presentes, que haya un salón en la Casa Rosada que tenga el nombre de Héroes de Malvinas. No ese es el punto, o sí lo es en un sentido positivo, pero el punto está en quitar, así como hicieron con otros nombres, el Salón de los Pueblos Originarios, casi como una sonrisa lo decía, dentro digamos, de la Casa Rosa. Entonces, bueno, vamos a ir un poquito por ahí. Ahora bien, ahora sí voy a pedir las primeras. ¿Por qué hablar de la generación del 80? Me voy a dedicar a Roca y a esa generación. Y ahora sí, pues, se puede compartir la primera imagen. Son un poco cuadros. Ah, no, perdón, las primeras son de textos, son las memorias del Ministerio de Guerra. Ahora vamos a ver, es un recorte, como todos, es un recorte. Memorias del Ministerio de Guerra de 1881. Perdón, son de 1881, sí, exactamente. Porque son hechos sucedidos durante 1879 y 1880 que se editan posteriormente, ¿no? Son unos libracos. Cada ministerio tenía sus memorias. Y me parece interesante, digo, porque Roca, ya siendo presidente, estas memorias son eh, editadas con Roca como presidente, sigue marcando esta idea de avance, ¿no?, sobre esos territorios, otra palabra muy fuerte, ¿no?, que habían sido humillados, ¿no?, en algún sentido, por hablar de las chuzas y las flechas del salvaje. Para construir ese otro negativo, ese otro que también es visto como extranjero. Bueno, lo cierto es que ya estaban en ese territorio y que por otro lado, y acá no quiero entrar ahora en una charla extensísima, pero sépanlo, hay muchísimos pactos y convenios entre las parcialidades y las comunidades indígenas con los estados provinciales, o con la Confederación Argentina, o con el Estado argentino, en distintos momentos del siglo XIX, antes de este momento claramente, ¿no? Pero bueno, acá está hablando de, ya se ha limitado, ya estas chuzas y flechas del salvaje no son una limitación humillante para nuestra nación, ¿no? Sigamos con la que viene, porque son tres imágenes que, o sea, es el mismo libro, son recortes de tres hojas que van, continuidad, ¿no? Se vuelve a mencionar la presencia de los indios del otro lado de los Andes, es decir, en Chile, y está ahí también un poco el inicio, no solamente acá, ¿no? Hay un montón de bibliografía al respecto, pero sobre todo en esta época es donde comienza el inicio de la idea del mapuche, tehuelche, bueno, el tehuelche no, el tehuelche se lo rescatan en la historiografía argentina como argentino, el indio argentino, pero sí como extranjero. Algo que vuelve a estar presente en la historia. Yo estoy pensando, digo, en sus propias narrativas de recién, ¿no?, tanto de Ricardo como de Juana, en función de Simón, como personas que yo no podría hacer lo que hicieron, o sea, no está dentro de mí. No sé si me hubiese ido a presentar, no sé, tal vez sí, no sé, tal vez me hubiese agarrado un ataque de nacionalismo en algún momento y iba, pero... Y sin embargo, ya para este periodo, el máximo, el mejor presidente de la Argentina, en palabras del presidente Milei, lo sigue marcando como extranjero, o comienza a marcar como extranjero, algo que hasta la actualidad se sigue revisitando y reviendo constantemente, ¿no? Cuando se mencionaba, bueno, ¿quién tiene acceso a la educación? ¿Hasta cuándo se tiene acceso a la educación? En buena parte está dado por las condiciones, no de pobreza, sino de empobrecimiento, y en otras cosas también están dadas por esas condiciones, a la cual se le suma un racismo fundante del Estado Nacional Argentino, ¿no? Yo participo en una red de investigación en política indígena y genocidio, y lo que nosotros observamos constantemente, disculpen que a muchos que los conozco y que están ahí, que ya conocen un poco el trabajo que venimos haciendo con un grupo muy amplio de investigadores, que también son militantes, es decir, que también participamos activamente de la vida política del país. Decíamos, muchos de esos trabajos lo que vemos es que efectivamente el roquismo lleva adelante una práctica genocida sistemática contra la población originaria en nuestro país, sobre todo en el sur argentino, y después lo que pasa en el Gran Chaco con lo que se conoce o mal conoce como conquista del desierto. Ahora bien, lo que se veía
¿no? Es esa Suiza rica y floreciente. Esta idea de, ¿por qué marco esto? Porque recién se hablaba de, en algún sentido, de la entrega constante de soberanía a potencias. Nadie va a negar que Estados Unidos es una potencia, como que China también es una potencia y que tienen sus propias miradas imperiales en el mundo, pero acá también hay una mirada, si se quiere, extranjerizadora del territorio, ¿no? Es decir, no es un territorio, no es el Mapu, es una Suiza rica y floreciente lo que se busca ahí. Entonces es construir un territorio que efectivamente es ajeno a la identidad, a la identidad local. Ni siquiera me atrevería a hablar de identidad nacional para esto, ¿no? A los que son del lugar. Yo no he trabajado tanto en Chubut, he ido a Esquel algunas veces, he ido a algunas partes de la zona, pero sí he trabajado más en la zona de Neuquén y si hay algo que uno aprende es con las comunidades, es a cómo transitas el territorio, cómo lo caminás, qué ves, qué no ves. Y nunca lo terminas de aprender porque finalmente hay muchas cosas que hay que estar ahí, que hay que ser de ahí para comprenderlas. Eh, Punto, seguimos con la que viene. Y la última ya de estas del Ministerio sí, de estas memorias del Ministerio de Guerra y Marina. Finalmente, bueno, es esto, ¿no? Entonces, el territorio desocupado por el salvaje puede ser invadido por la civilización inmediatamente. ¿Cómo lo vamos a garantizar eso? Con las armas, ¿no? Y bueno, dimensiona los regimientos que están presentes en estos lugares. Y vuelvo a este punto porque Milei, en algún sentido, al revalorizar a la figura de Roca, lo hace desde un plano político, pero después lo va a hacer también desde un plano económico, ¿no? Mencionando las libertades, bueno, estas frases que a mí me encanta la idea de libertad, ¿eh? Yo soy un defensor de la libertad, pero que sabemos que han utilizado y se apoderan de ciertas palabras para en rigor explicar, o dar, o hacer, o generar un sentido diferente de la noción de libertad. ¿No? Esta idea de despreciar la política, pero hacer política. Es una cosa muy, casi esquizofrénica, muy rara. Ahora bien, Julio Argentino Roca fue presidente, efectivamente, durante buena parte del siglo, durante los primeros 6 años de la década del 80 del siglo XIX, después va a volver a hacerlo, hacia inicios del siglo XX. Pero lo que está claro es que hay una continuidad porque quien gobierna durante ese periodo es el Partido Autonomista Nacional, el cual era parte, ¿no? Con sus facciones, con diferencias, etcétera, etcétera. Y entonces él habla de, bueno, que la Argentina en ese momento era una potencia, y que tenemos que volver a ser una potencia y demás. Veamos algunas cuestiones vinculadas con el plano económico. Después, yo sé que son cuadros, estos cuadros que vienen ahora están extraídos yo no soy historiador económico, pero sí están extraídos de un historiador económico con formación en abogacía, en derecho, que es Roberto Cortés Conde, que no es marxista, o sea, no tiene es liberal, es un historiador liberal. Y no quiero que se detengan, o bueno, sí, deténganse en el cuadro, porque algo lo puse, pero sí me parece interesante ver un aspecto de lo que Milei habla de los beneficios de la libertad, o del liberalismo, ¿no? Si ustedes se fijan vamos a los subtotales nada más, ¿eh? Los empréstitos que pide el Estado, porque esto es solamente la deuda pública, no es la deuda de los privados. Durante este periodo son brutales. ¿Qué quiero decir brutales? Aumenta entre 1880, que es el primer año que figura. A ver. Ah, no, mi cursor creo que no se ve. No, pero sí se ve el cursor de Inés, gracias Inés. Y 1890 aumenta 7 veces la deuda. O sea, en 10 años aumenta 7 veces. Para hacer, esto lo tuve que buscar, porque vuelvo al punto, no soy historiador económico, pero tuve que buscar más o menos a qué equivalía, ¿no? Para tener una idea, a qué equivalía 30, en ese momento, ya les digo bien el número, son estos en millones de pesos oros. ¿A cuánto es? Bueno, trasladar eso a libras esterlinas, que era la moneda de cambio. Pero para 1880 se debían más o menos 6,6 millones de libras esterlinas. ¿Sí? Que eso, uno diría, che, 6,6 millones no es tanto. Bueno, eso equivale en la actualidad a 1.000 millones de libras esterlinas. Para la cantidad de población que vive en la Argentina es muchísima plata. O sea, para lo que se produce en la Argentina es muchísimo. Para 1893, que es el cuadro que viene, se van a deber más de 7.000 millones de libras esterlinas. Acá está expresado en libras esterlinas y en pesos soles. Libras esterlinas y pesos soles. O sea, se van a deber 38,5, o sea, 38 millones 500 mil
580.000 libras esterlinas, 38.000, ¿no? Que equivalen a la actualidad aproximadamente a 7.000 millones de libras esterlinas. Un montón de dinero. O sea, aumentó, vuelvo al punto. Sí. O sea, había déficit fiscal. Hola, mejor presidente de la Argentina. Entonces tenemos una mezcla entre... ¿Y por qué había déficit fiscal? Bueno, ¿por qué se construían? Porque había obra pública, algo que otro... ¿no? Obra pública, ¿saben? Bueno, se estaban construyendo sobre todo ferrocarriles y puertos. Ahora, dicho esto, quiero que hay un gran déficit en la Argentina, producto de obra pública, producto de construir, digamos, lo que va a ser después, o dar continuidad a lo que va a ser el modelo agroexportador, la idea de una Argentina inserta en el mundo produciendo materia prima, de la cual van a ser beneficiarios muy poca gente. ¿Por qué digo muy poca gente? Les voy a dar una idea. A ver, para situarnos, con la conquista del desierto, con esta conquista genocida, y voy a tomar solamente la parte de La Pampa, el sur de Córdoba y el oeste bonaerense, y me baso ahora sí en trabajos de Mariano Nagui eh, y de Luciano Literas, historiador y antropólogo, colegas y amigos, ¿no? En este periodo, en el sur de Córdoba, se avanza sobre lo que era territorio de pueblos originarios en 2 millones de hectáreas. En La Pampa en más de 8 millones de hectáreas. En el oeste bonaerense, sepan que lo que era la línea de Fortines llegaba hasta Trenquelao, Quempuán en ese periodo, casi 3 millones de hectáreas, ¿no? Esa cantidad de tierra en total, ¿no? Se va a distribuir solamente en 414 personas o familias, o nombres, ¿no? Inversores, llamémoslo, ¿no? Que adquieren tierras. En Córdoba, por más de 1.600.000 hectáreas. En La Pampa, por más de 5 millones de hectáreas. En la provincia del oeste de la provincia de Buenos Aires, por más de 2.000, o por casi 2.500, 2.500.000 hectáreas. Muchísima tierra en muy pocas manos. Y parte de esas tierras que se entregan en pocas manos, y esto tiene relación con lo que mencionaba Juana, está entregada a privados extranjeros. Algo que hoy ve Juana cuando menciona la entrega a una empresa de origen israelí en el control de las aguas del río Chubut. Corregime si dije pero creo que ibas por ahí con lo que vos mencionabas. Acá también. Ahora, esto es parte del producto del genocidio llevado adelante contra los pueblos originarios y va en línea con lo que decía Ricardo, ¿no? Queremos un país donde nos incluyamos todos y ciertamente tenemos un país donde podría existir esa situación de inclusión en la diferencia, ¿no? En la diversidad. Lo cierto es que la base fundante generó una diferencia tan abismal, que permite y que sigue permitiendo a muy pocas familias actualmente seguir viviendo de prebendas vinculadas con el acceso al territorio. En otros estudios, que acá solamente puse estos cuadros, no sé si había un cuadro más. Ah, sí, perdón, vuelvo a lo económico, pero juro que ya salgo. Hablábamos de la deuda, ¿no? También hay deudas de las provincias, ¿no? Quiero que sepan que, digamos, o sea, el gobierno de Julio Argentino Roca, entre 1800, por lo menos en esta década, ¿no? La década de 1880, 1890, 1890 hay una crisis muy importante económica en el país. Bueno, es un gobierno claramente deficitario y que claramente está tomando deudas en el extranjero. Es decir, está comprometiendo su soberanía económica a, a capitales y a prestamistas de otros países, sobre todo de Inglaterra. Ahora sí, si querés salgamos ya de los cuadros, después quien quiera analizarlos, no es obviamente esto producción mía, sino que decíamos de un historiador ya muy mayor, pero bueno, que en su momento ha sido probablemente uno de los historiadores económicos más nombrados en estos trabajos cuantitativos, ¿no? de análisis. Paralelo a eso, paralelo a la entrega de tierras, paralelo a un creciente endeudamiento, existe en este periodo, estamos de vuelta en 1880, pero también anterior y posterior, existe constantemente la entrega de población indígena a manos de separación de familias, separación de niños, separación de...
Por eso muchas veces nos es complejo, a nosotros como historiadoras, historiadores, antropólogos, antropólogas, es un problema en términos metodológicos de saber quién efectivamente o cómo poder seguir una línea filial porque hay un momento de ruptura, pero también en las propias identidades de quienes sufrieron, ¿no? Yo suelo usar el ejemplo de, bueno, yo no puedo reconstruir más allá de mis abuelos porque después vino el genocidio armenio en 1915 y no sé quiénes eran mis bisabuelos, no tengo datos, a mis abuelos no los conocí, bueno, una serie de problemas, no tengo acceso a documentos. Con los pueblos originarios en la Argentina sucede lo mismo, ¿no? Muchas veces tenemos, Juana tiene no sé cómo decirlo, es una particularidad que puede seguir su linaje, pero en muchos casos es complicadísimo. Nosotros trabajamos en Martín García, en una isla, en Buenos Aires, donde se concentraba población y se distribuía población indígena, sobre todo del sur, pero también vinieron del Gran Chaco, y después se distribuían separados, se mandaban a las mujeres para un lado, a los hombres al servicio militar, ¿no? Para pensar en esto de quiénes van al servicio militar. Mucha población originaria que iba a Martín García como prisionero, después era reclutada en el servicio militar, tanto en la Marina como en el Ejército. En condiciones de cambios de nombre, de cambios de religión, de imposibilidad de hablar su lengua. Bueno, un montón de datos que no vienen al caso ahora porque lo voy a hacer muy extenso. Pero sí esta idea de eh, volver y comprender y por lo menos entender que hay posibles múltiples pertenencias, ¿no? Posibles múltiples pertenencias donde Ricardo esté orgulloso de haber estado en las Malvinas y todos sentimos ese orgullo y a la vez estar orgulloso de sus raíces originarias, donde estemos orgullosos de Simón en su pertenencia Mapuche Tehuelche, en su pertenencia o en su entrega finalmente, como soldado argentino. Y a la vez esas múltiples pertenencias en muchas personas actualmente, pero también en el pasado, son invisibilizadas, ¿no? No son tenidas en cuenta. Se tiene en cuenta a el soldado, tal vez, héroe de Malvina, pero no se tiene en cuenta a quien fue miembro de un pueblo originario. No estoy pensando en Simón en particular, estoy pensando en términos generales. Se puede tener en cuenta a quien ha sido un gran, no sé, docente o lo que sea, pero no en su pertenencia originaria, porque en ese punto la historia argentina siempre se construyó, no siempre, pero durante buena parte del siglo XIX y el siglo XX se construyó y se construye todavía en algunos casos, lamentablemente, eh, negando la diversidad, negando esa diversidad, poniéndola en el extranjero o poniéndola en el pasado remoto, en esos lugares ajenos a la civilización, lo cual es claramente una postura política. Y bueno, a una postura política hay que responder con documentación por un lado, pero también teniendo una argumentación sólida. Bueno, y de eso va un poco la charla de hoy. Me quedaron un montón de cosas pendientes, pero me parece que hace rato que estamos en el Zoom, así que no quiero extenderlo. Muchísimas gracias por la atención. Bueno, muchísimas gracias, Alexis, a vos. Bueno, la historia da cuenta de los hechos del pasado y del presente y cómo los pueblos originarios seguimos resistiendo, soñando, luchando y tratando de que una vez por todas, en algún momento de la historia, ¿no? De esta historia narrada siempre desde una mirada, pueda empezar a construirse de otros lugares posibles. Y que, como bien decía Ricardo, en ese espacio podamos, ¿no? Construirnos todos y todas adentro, ¿no? En una etapa tan negacionista como la que estamos viviendo, es tan importante lo que nos aportás, Alexis, para volver a pensarnos y reconstruir para salir de situaciones que ya no queremos volver a transitarlas. Así que muchísimas gracias. No es fácil, recordamos a nuestros hermanos, aquellos que no volvieron, bien lo mencionabas, en memoria de los hermanos Com, guaraní, que también han surgido nuevos relatos, de aquellos que han podido dar su testimonio y que lo siguen haciendo, poniéndole el cuerpo, como en el caso de Ricardo. Agradecerte enormemente por también contar estos silencios o vacíos en relación a pueblos originarios,
porque no son casuales, ¿no? Y haberlo transitado con tu cuerpo, toda esa situación de dolor, de angustia, pero que hoy se pueda transformar en un relato viviente para que también se pueda crear conciencia. Y gracias, Juana, porque sin duda nos movilizás muy fuertemente, no solo en la memoria de tu primo, sino también en todos aquellos hermanos que han dejado la vida allí y que nos moviliza para seguir contribuyendo. También hablaste de la memoria pública, ¿no? De los espacios públicos, y eso es tan necesario. Queremos agradecerles en este sentido a los docentes, a las docentes que hoy están presentes, porque son agentes multiplicadora de estos espacios de memoria, de estos espacios de construcción de memoria colectiva y de una mirada pluricultural. También agradecerles especialmente al espacio del Zoom, nuevamente a la Universidad Pública. Hoy estamos todos y todas en lucha, todos los sectores. Abrazamos fuertemente porque muchos y muchas hemos transitado en la formación de la educación pública, desde los niveles primario o inicial hasta el universitario o terciario. Así que más que nunca queremos poner en valor también la necesidad de defender nuestras formaciones y los espacios, siempre pensando con la proyección de una educación intercultural. También agradecerles especialmente a los miembros de la mesa, quienes han tenido todo el compromiso para llevar adelante este conversatorio, a los estudiantes que se han sumado, a los hermanos y hermanas que hemos visto que también se han anotado, y a todos aquellos que han estado interesados en sostener el espacio de charla, de conversa, como decía nuestra querida hermana Juana. Les agradecemos y le decimos que va a quedar grabado, que lo vamos a pasar por YouTube y le vamos a mandar por correo el enlace para que ustedes puedan contar con el material. Quedó algunas imágenes, así que le voy a dar la palabra a Inés, porque no nos queremos ir sin que puedan ver las imágenes para recordar, en el caso de Ricardo, y también de los hermanos, de la cantidad de nombres mapuches que aparecen, que dejaron su vida allí en Malvinas. Así que terminamos con estas imágenes y los esperamos para la próxima vez que tengamos alguna actividad como mesa de educación intercultural. Muchísimas gracias, Juana, Yautumay, Rumen Mañún. Gracias, Alexis. Gracias, Ricardo, y a cada uno de ustedes que hoy estuvieron acompañándonos. Nos vamos con las imágenes. Imágenes de Ricardo, gracias. Bueno, y perdón por no pasarlas todas en el momento que hablabas, habían quedado ahí algunas sin pasar, así que no queríamos dejar de compartirlas. Muchas gracias de nuevo a todos y a todas. Bueno, Ricardo, Juan, Alexis, impecable, todas sus palabras y más que necesarias. Un abrazo. Hasta luego. Peucalial, hasta pronto. Peucayal, muchísimas gracias a todos porque estuvieron escuchando, a todos, absolutamente a todos. Un abrazo enorme desde acá, desde Huilimapu. Nos estamos encontrando siempre. Aguante la educación pública, aguante la salud pública, y yo creo que hoy eso nos hermana, la crisis nos hermana, nos da una nueva oportunidad de saber que hay que seguir luchando, y como dijo bien la Lamián Mirta, nosotros como pueblos originarios sabemos de resistencia y seguimos resistiendo. Así que Peucayal. Peucalial, Peucalial. Gracias, Ricardo. Chao, chao.